Vamos con el primer tema del día. Se conoce como sala de choque de urgencias al área especial en los hospitales donde se atienden pacientes graves para darles atención inmediata, estabilizarlos y establecer un primer diagnóstico. ¿Cuáles son las urgencias más recurrentes? ¿Cuánto tiempo tardan en promedio en nuestro país en atender una urgencia? Te presento la información y regresamos a platicar con nuestra invitada. Se conoce como sala de choque de urgencias al área especial en hospitales donde se atienden pacientes graves para darles atención inmediata, estabilizarlos y establecer un primer diagnóstico. También se le conoce como área de reanimación, ya que es donde se atiende a las personas que sufren un paro respiratorio o cardíaco, se están desangrando o tienen heridas graves. Las visitas más frecuentes a las salas de choque se dan principalmente por 4 tipos de urgencias. Los problemas respiratorios, como las crisis asmáticas y complicaciones de bronquitis agudas. Los problemas abdominales, estos se acompañan de síntomas graves como diarreas, fiebre y náuseas. Algunas de las enfermedades más frecuentes son gastritis y apendicitis. Otros son los traumatismos, donde se ven quemaduras y fracturas. El cuarto tipo de urgencias son las provocadas por ingesta de diversas sustancias como medicamentos y productos de limpieza. En esta zona hay máquinas de desfibrilación, monitores de signos vitales, materiales de primeros auxilios e instrumentos de reanimación. Se debe contar con el equipo más moderno y en buen estado para actuar inmediatamente. Muy bien, estamos de regreso, vamos a platicar del tema ya directamente con nuestra invitada y agradezco a la doctora Pamela Rebeca Gutiérrez, ella es médico especialista en urgencias para platicar aquí en Código Salud. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días. De entrada, ¿cuál es la emergencia? El tipo de situación por urgencias en las áreas específicas de los hospitales más común. Se dividen en 2 grandes grupos. El primer grupo lo tenemos que manejar como un paciente o un grupo metabólico y el segundo son los pacientes por trauma. Dentro de lo metabólico entra justamente lo respiratorio, cardiovascular, neurológico, también pacientes con descompensaciones de glucosa, etcétera, etcétera. Y el trauma, digo, por sí solo, ¿no? Los accidentes en la población joven es el principal causa de ingreso al área de choque. Y me imagino que en las madrugadas han de tener un trabajo tremendamente exorbitante debido a madrugadas, sobre todo en fines de semana. ¿Es cierto que en los fines de semana es cuando se incrementa más el número de accidentes automovilísticos? Es correcto. Obviamente lo que influye muchísimo es la cuestión de las fiestas, el alcohol, mala combinación. Entonces sí, es más propenso que haya accidentes los fines de semana por esa situación. Todavía el consumo de alcohol e incluso ahorita ha habido un despunte también por el uso del celular. Muy típico, van manejando, se distraen con el celular y chocan. O los chocan. Exactamente. Además estamos desprotegidos en esa parte porque uno puede ser muy responsable al venir manejando en la ciudad o en cualquier parte del país y una persona que venga detrás nuestro o a un costado viene utilizando el teléfono celular, esa persona es la que nos puede chocar. Ajá. O atropellar. Lo mismo, el transeúnte va con el celular y es exactamente lo mismo. Uno viene bien manejando y de repente el otro va cruzando así de la nada. Y pues sí pueden suceder ese tipo de accidentes. Muy bien, eso pasa los fines de semana y desgraciadamente entre la comunidad adolescente. Los jóvenes son quienes desgraciadamente más sufren este tipo de percances o accidentes. Incluso tengo entendido que es la principal causa de muerte entre jóvenes mexicanos. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora, en la semana ya nos adelantaba un poquito que son por enfermedades respiratorias, por ejemplo, cuando ahí se les dispara la glucosa a las personas, etcétera, etcétera. Así es. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se trabaja en un área de urgencias de choque? Platíquenos, porque luego precisamente esas son las áreas en las que uno no puede ingresar. Es un área obviamente restringida por la gravedad con la que se recibe el paciente. La situación aquí es, primeramente, es un área de triage. El triage es el primer contacto que tiene el paciente. Este término se viene desde el siglo XVIII,
básicamente es con los franceses, y hasta la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es cuando ya se da la denominación como tal de triage. ¿Qué es eso? A muy grosso modo, es la clasificación de gravedad del paciente. Se divide en 3 grandes grupos: rojo, amarillo y verde. Es como un semáforo. Sí. Entonces, obviamente, el rojo es el que pasa inmediatamente a choque, amerita una atención especializada de no más de 10 minutos. De hecho, llega mi paciente a choque y ya está ahí todo el equipo, ¿no? Enfermería, los médicos urgenciólogos, Y ustedes se etcétera. enteran con tiempo de anticipación, es decir, viene una persona a urgencias, ya sea por un accidente, alguna agresión, por disparo de arma de fuego, agresión con arma blanca, etcétera, etcétera. A ustedes les avisan con tiempo de anticipación para que se vayan preparando y lo reciban en el área. Hay algunos hospitales que tienen ese enlace con las ambulancias, no en todos. Entonces, No en todos. bueno, es obviamente... Debería estar en todos, claro, ¿no, doctora? Debería de. Precisamente para que la Agilizar. respuesta, exacto, sea más ágil. Exactamente. En mi experiencia en mi hospital, a mí me avisan, por ejemplo, los policías desde la puerta. Viene ambulancia, ya sabemos que cuando viene con sirena prendida es paciente grave. Entonces, ese ya es un foco rojo para nosotros, ¿no? Entonces, se pasa inmediatamente y ya está todo el equipo ahí enterado para iniciar todo el tratamiento que requiere. Dependiendo lo que está pasando, ¿es el número de personas que en ese momento van a actuar y recibir a un paciente? No, tenemos una plantilla, por así decirlo, fija. A menos que se requiera apoyo extra, se solicita. Pero normalmente hay un médico exclusivo para el área de choque, 2 personales de enfermería, más obviamente los personales como internos y residentes que están también de apoyo. ¿El médico qué especialidad debe tener? Urgenciólogo. Urgenciólogo. Ajá. Urgenciólogo. Sí, de hecho hay una subespecialidad o un diplomado de reanimación, justamente para este tipo de situaciones. Y ahora que lo comentas, doctora, porque el término como tal no es muy común. No. O sea, uno no escucha, es decir, ya fuiste con el urgenciólogo o alguien que haya estudiado esa especialidad o subespecialidad. ¿Nos hacen falta urgenciólogos en México? Definitivamente. Son pocos todavía. Somos pocos, realmente es una especialidad que no está tan explotada. De hecho, de repente llegan los pacientes, ¿usted qué especialidad tiene? Urgencias. Ah, urgencias, como si fuera nada, ¿no? Y la verdad es que no. También nos formamos, somos médicos generales, 3 años para una especialidad, más las subespecialidades que podemos hacer. Exactamente. Además, el área de urgencias es vital Sí. para cualquier centro hospitalario, público o privado en el mundo. Así es. Porque ahí salvan vidas también. Ujú. Porque ahí es cuando llega un momento crítico, una persona en shock, una persona que acaba de sufrir un evento demasiado fuerte, peligroso. Así De es. entrada, lidiar con todo eso, antes de continuar con el semáforo, doctora, sí. nos estás hablando del semáforo rojo, la fase que tiene que ser, pero en minutos, o sea, recibirlo rapidísimo. ¿Cómo también se preparan ustedes? ¿Qué entrenamiento reciben, además de lo estudiar? Ok, tenemos áreas de certificación y recertificación, son cursos que llamamos ACLS, ATLS, que son enfocados a la patología cardiovascular y la patología de trauma, que son las de más alta frecuencia, y esos los tomamos cada 2 años para recertificarnos y asegurar que estemos actualizados, obviamente, en el tema. Además, también están códigos o cursos enfocados a ginecología, a pediatría, neonatólogos, o sea, es todo un campo también para abarcar específicamente el manejo del paciente en choque en sus diferentes fases de vida. Muy bien, el siguiente color en el semáforo sería el amarillo. Así es. En el amarillo, ¿qué es lo que se tiene considerado y cuánto tiempo tienen ustedes para atender a una persona? El amarillo tenemos de 10 minutos hasta 1 hora máximo para poder recibir al paciente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que viene con una patología que el paciente puede considerar que es de gravedad, a nosotros nos permite saber con sus signos vitales que no está grave y que tenemos ese tiempo de ventana para poderlo manejar. Entonces puede ser, por ejemplo, un dolor abdominal. Se puede catalogar como un paciente amarillo, un paciente que venga con muchísimo dolor de cabeza, pero que no tenga datos de focalización como para pensar en un infarto cerebral. Eso nos da ese tiempo para decir, me enfoco todavía a mi paciente que tengo grave y puedo esperarme tantito con el amarillo. Entonces, Ese sería el caso de los amarillos, por ejemplo. Exactamente. Y en el caso de los verdes es más relajado, a lo mejor una persona que se cortó el dedo Exacto. no necesita la urgencia tan... También depende del tipo ¿Sí? de corte. A ver. Y es un corte superficial porque muchas veces, y desafortunadamente la población se acude de repente por cosas muy someras, dices, bueno, es verde, tienes hasta 4 horas para poderlo manejar, por eso de repente es tanta queja, ¿no?, en el área de urgencias, porque dicen, es que vine por esto y no me atienden. Sí, porque ya se catalogó al paciente y nos puede esperar para darle prioridad a los pacientes graves. Si es un corte profundo, porque hay cortes que de repente me comprometen tendones o me comprometen el primer dedo y sobre todo la función, ese sí es un paciente amarillo. Las ¿Por qué? arterias, las venas, que es bien Exacto. importante. Entonces, ¿ese sí Compromete sería considerado función. dentro de los amarillos? Así es.
por la función que está Por la comprometiendo. función, exactamente, que está comprometida. Ahora, esto se determina cuando la persona llega al área de choque, al área de urgencias, y se le levanta una encuesta, se le pregunta y se le observa para ver y de ustedes determinar en qué fase del semáforo se integra. En efecto, tenemos un médico directamente abocado a los pacientes para triage. Llega el paciente, se registra y lo pasan con ese médico. ¿Qué se hace ahí? Se le toman sus signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, se observa su estado neurológico y se le interroga brevemente por qué viene y algunos antecedentes. Esas simples preguntas a nosotros nos hacen determinar en qué semáforo se puede encontrar. Exactamente, no se requiere, digamos, de un equipo muy sofisticado para hacerle estudios en ese momento, No. sino con, digamos, las mediciones de rutina que ustedes manifiestan, más las preguntas, las encuestas que se le hagan y con la apreciación que ustedes Así le es. hagan a la persona. Y dependiendo cómo les responda, es como ustedes ya catalogan. Correcto. Definitivamente. Ahora, una parte bien importante que acabas de mencionar es que de repente se llega al área de urgencias con cuestiones meramente superficiales, quizá muy someras, o a lo mejor hasta sorprendentes para ustedes. Sí. ¿Qué es lo más raro que ustedes han visto? Lo más raro. Por ejemplo, y sí es muy común, pacientes con uñas enterradas. ¿De verdad? Sí, O sea, de gente verdad, con una de uña verdad. enterrada va al área de Sí, urgencias y van a las 2, 3 de la mañana. en lugar de ir al podólogo. Exactamente. Uno les cuestiona por qué viene, por tal y tal cosa. ¿Cuánto tiempo lleva con esa uña? Llevo 2 semanas, 3 semanas, un mes. ¿Y por qué vino hasta ahorita ¿Y por en qué todo viene hasta caso? ahorita? ¿Y por qué hasta esta hora? Ajá, Muchos nos dicen, y es cierto, es que no podía dormir y sé que a esta hora no hay tanta gente. ya. Entonces voy. ¿Y es cierto? Es cierto. En la madrugada. Es variable. Es variable. Tenemos el tren de pacientes, como decimos, pero hay una hora entre las 2 a 4 más o menos que baja un poquito el ritmo. Entonces a esa hora como que de repente empiezan otra vez a llegar, ¿no? Increíble, ¿no? Que Sí. por una uña enterrada, que sea de doler espantosamente, Sí, ha o de sea, ser uno una les cree obviamente sensación el muy dolor. incómoda, tenga que ir a esa hora cuando ustedes tienen menos actividad, Así es. sabiendo que eso ocurre. Ujú. Y de madrugada se tengan que levantar, cuando es algo que pudieron haber evitado las 2 semanas anteriores. ¿Estamos de Correcto. acuerdo? Sí. Y lo más crítico que te ha tocado a ti ver, doctora. Ah, Algo que digas, esto ha sido de verdad fuerte para tu experiencia y tu carrera y tu preparación. Ok, pacientes con politrauma son los más críticos. ¿Por qué? Porque es un manejo en cuestión de segundos. Tienes que determinar absolutamente y cubrir todo. Politrauma te refieres que tiene muchos problemas al mismo tiempo, un Así accidente, es. se golpeó la cabeza, viene con una costilla rota, algún problema de infarto, etcétera. O No, sea, politrauma es ¿qué sería? únicamente los accidentes. Por los ejemplo, accidentes atropellados, los automovilísticos. que se caen de 5 o 10 metros de altura. O sea, esos pacientes, todo eso es politrauma. Politrauma es algo que compromete más de 2 o 3 regiones corporales. Corporales. Y que pone en riesgo la vida Claro, del de paciente. repente, por eso hay muchos, por ejemplo, problemas de traumatismos cranoencefálicos, ¿no? Que se En pegan efecto. en la cabeza Ujú. y hay que actuar de manera rápida. ¿Cómo actúas con ellos? ¿Qué hacen ahí? Llegan, inmediatamente se ingresan a nuestra área de choque y se inicia. Es un equipo multidisciplinario y de esa forma nos manejamos. Entonces, mientras alguien ya está cubriendo la vía aérea, otro está revisando tórax y abdomen para ver si detecta sangrados, o hay sangrado activo, hacer compresiones, ver extremidades igual, pulsos periféricos, si están comprometidas o no. ¿Por qué? Porque hay que actuar en segundos, y esa actuación en segundos es, tienes que intubar al paciente, tienes que ver cómo está la cuestión cardíaca y saber si le tienes que dar maniobras o qué forma vas a reanimar, saber si tiene algo que se llama eumotórax, que es lo más común en los pacientes con trauma de tórax, que es el acúmulo de sangre dentro de la cavidad, y hay que colocarle sondas. ¿Para qué? Para drenar esa sangre y eso permita mejorar la ventilación. Entonces, lo mismo es en el abdomen, tenemos que hacer lavado peritoneal, introducir un catéter, echarle 1 litro de agua a la pancita, así como que revolverla, Ajá. y obviamente retiramos esa agua para ver si sale con sangre o con restos alimenticios, que es positivo, para pasarlo a quirófano directamente. Y ahora que tocas el tema de la sangre, si la persona llega consciente y se sabe su tipo sanguíneo, Ujú. es excelente. Sí. Pero ¿qué ocurre si la persona llega inconsciente, no venía con nadie, no hay quien llegue acompañándola y ustedes tengan que actuar en ese momento, que haya perdido demasiada sangre y ustedes tengan que suministrar? ¿Qué hacen en ese momento? Ok, uno se empieza con una administración de líquidos, que se llaman cristaloides, y lo segundo podemos empezar con coloides. Cuando las pérdidas son tan masivas y en el caso que específicamente expones, hay sangre universal. La sangre universal es la O, entonces es la que se pide directamente a banco de sangre. ¿Sabes qué? Tengo el paciente así, necesito que me liberes tantos paquetes, ya.
Cualquier tipo de O, ¿verdad? O, ajá. Yo soy sangre universal. Así es. Yo también tengo O. Entonces, Y sí es impresionante porque cuando uno va a donar sangre, la gente dice, gracias, ¿no? Bienvenida esta sangre. Son de las más recurridas y de las más solicitadas por lo mismo. Así es. Precisamente al ser catalogada universal, se puede aplicar a cualquier tipo de persona y en ese momento salvarle la vida. Así es. ¿Se han visto en algún momento, no sé si sea tu caso, en dificultades por falta de equipo o porque tengan tan cargada la chamba que les llega algo y dicen, madre, ¿qué hacemos ahorita? ¿Se han visto en esa necesidad? Sí, por ejemplo, no sé, un desafortunadamente sí. 19 de septiembre de hace 2 años con el sismo, etcétera. Situaciones así. Sí, sí nos hemos visto. Realmente el personal tenemos esa capacidad de dividirnos de la forma que gustan y manden. Podemos estar en piso, nos hablan, sabes qué paciente choque, corres, bajas. Tú ves la forma en la que te arreglas. Por personal no es tanto el problema, aunque hace falta, nos enfocamos al paciente grave. Los insumos sí es un grave problema. De repente, ¿verdad? Sí. ¿Y Sí. por insumos entendemos? Todo el material como soluciones, medicamentos, las puntas nasales o que estén en adecuadas condiciones, como para intubar a un paciente que ocupa el laringoscopio, Ajá. de repente, ¿qué crees que se quedó sin batería? Pues sabes qué, interno, alúzame con tu celular y lo intubo así. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿has llegado a ese extremo? Sí, sí llega a pasar. Y se han visto en esas necesidades. Sí. ¿Y les ha ocurrido estando en urgencias? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ahorita que mencioné el 19 de septiembre, Ujú. estando en urgencias atendiendo a un paciente de emergencia, ¿les ha pasado un temblor? Sí, ¿Sí? ¿Qué hacen? nos quedamos. No es ¿No lo se pueden ideal. salir? Sí nos podemos salir y nos deberíamos de salir porque a fin de cuentas durante la gravedad, ¿quién va a manejar al resto de la población o de los graves? El doctor, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de decir, ay, con permiso, te estás muriendo, te estás desangrando, voy, Yo me me salgo, tengo me que salir. salgo Ajá. y ahí te quedas. No. Es muy difícil. Es En difícil. este aspecto, bueno, hay cuestiones éticas, profesionales, Así es. humanitarias que ustedes llevan ya de por medio. Y antes de irnos con el tema, doctora, que además agradezco mucho, qué bueno que estés con nosotros platicando. Hasta se me hace poco el tiempo porque imagino la cantidad de historias que ustedes ven ahí todos los Sí. días. A eso me quiero enfocar. ¿Cómo te preparas anímica y psicológicamente para que todo lo fuerte que ves en tu trabajo no te lo lleves a tu vida Ujú. ni te lo lleves a tu casa? Hablamos muchísimo durante las guardias con los mismos compañeros, son con los que te desahogas. Dices, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto y esto. Afortunadamente pude salvar al paciente, ya está en terapia, ya está en quirófano y demás. O ¿sabes qué? Por más que le hice, que le di maniobras, que lo intenté, no salió adelante. Discutimos los casos y se hace como un tipo de consenso, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Yo hubiera hecho lo mismo que tú. Entonces, ya cuando ves ese actuar del resto de tus compañeros, dices, bueno, yo actué bien, no hay ningún problema. Pero somos hice lo humanos, mejor. doctora. Sí. Entiendo que hay seres que son más sensibles que otros. Sí. ¿Tú eres sensible o sí te haces de corazón duro, de piedra? Sí soy sensible, pero me aguanto muchísimo. Yo sí he llegado a llorar por pacientes. Es lo que te iba a Sí. preguntar. De No repente delante del lloras, paciente, Ajá, no delante no. del familiar, te apartas. me aparto. Solita a lo mejor o con algún amigo, tu familiar Así más es. cercano. Y Sí. es cuando sueltas, ¿no? Sí. Porque imagínate esa presión que te la estés guarde y guarde y No. guarda. A la larga te puede hacer daño. ¿No toman cursos o no toman terapias psicológicas para evitar todo esto? Tenemos la opción. Realmente creo que somos pocos los que llegamos a hacer este tipo de situaciones. Simplemente es el desahogo con el mismo compañero o la misma persona que trabaja en lo que tú, que te ¿Y comprende. eso te ayuda? Sí. A ti te ayuda. Sí. Muy bien, pues doctora, te agradezco muchísimo el No, que no hay hayas de estado qué. con nosotros este viernes aquí en Código Salud. Felicítanos a todas las gentes, a las personas que trabajan directamente contigo, Ujú. precisamente porque hacen un trabajo excepcional. Muchísimas Definitivamente. Gracias, doctora. ¿Tienes redes sociales para que te podamos seguir? Tengo Facebook. nada ¿Cuál es tu más. Facebook? Es doctora Beca, GC. Así, doctora Beca GC, Ujú. y te encontramos. Así es. Gracias, doctora, que tengas un No hay de excelente fin de semana. Ahí Gracias. tienes datos interesantes, cuestiones que no sabíamos, lo que ocurre en el área de choque de urgencias en los hospitales públicos y privados de nuestro país.